Buenas tardes a todos, volvemos a estar aquí una tarde más como siempre. Os voy a poner el enlace de terapia online para todas aquellas personas que estos días estéis un poquito flojitos, o sea por el motivo que sea, queréis hablar con un psicólogo, necesitáis ayuda y queréis ayuda de un profesional. Os recuerdo que tenéis el enlace de terapia online de España aquí abajo fijado, y también que si entráis a nuestro portal web www.mundopsicólogos.com, allí veréis psicología online y os aparecerá todo el listado de psicólogos que ofrecen terapia online. También tenéis otro listado con todos los psicólogos que están en el portal. Dicho esto, os recuerdo también que cada uno tiene sus tarifas, o sea que en ese sentido tenéis que hablar con ellos. Por otro lado, tenemos el consultorio, que en este caso es gratuito, y las preguntas se publican en público, o sea que tener en cuenta esto en cuestión del nombre, y que si queréis escribir vuestra duda o consulta, nos podéis escribir por mensaje privado y os facilitaré el link. Por último, ya empezamos con el tema. Tenemos el foro que... vale, estaba leyendo los comentarios. Tenemos el foro que podéis debatir con personas que quizás se encuentren en la misma situación que vosotros, y podéis hablar de los temas que os interesen. Dicho esto, os doy la bienvenida a todos los que estáis en este Instagram Live. Yo soy Irene Muñoz, la Community Manager de Mundo Psicólogos España. Hoy tenemos con nosotros a Esther Rodríguez, que voy a ver si ya está por aquí. Sí, la voy a unir. Hola Esther, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Irene, ¿qué tal? Muy bien, ya estamos por aquí, hace muchísimo calor hoy, pero bien. Mucho, la verdad que sí, con el aire acondicionado ya puesto. Bueno, poco a poco. Bueno, les decía a las personas que nos están viendo o nos están escuchando que hoy vamos a hablar sobre el perfeccionismo, que es un tema que a muchas personas les genera bastante duda en cuanto a muchos factores que a medida de este directo iremos comentando. Si te parece, empezamos dando la definición, como siempre. Vale, fíjate que, como has dicho, quería introducir eso, ¿no? Que el tema de perfeccionismo podría dar para mucho y que bueno, a lo mejor hoy se queda un poquito más corto, ¿no? Pero bueno, si suscita más interés y demás, pues indagaremos un poquillo más. Pero sí que es verdad de que lo interesante hoy es intentar, pues, identificarlo, como me estás diciendo con esa descripción y demás. Saber si es bueno, si es malo, y en caso de que algunas personas se identifiquen con ello, pues a ver si podemos ayudarles un poco, ¿no, Irene? A darles algunas actitudes, claro, herramientas que puedan cambiar ese malestar, ¿no? Al final nosotros estamos aquí para resolver todas las dudas que nos hacen llegar diariamente, de la mano de psicólogos, como es el caso de Esther, e intentar resolver preguntas que quizá nos hemos hecho en algún momento, pero que nadie nos las ha resuelto, y pensamos que quizá era algo pues normal, o que dábamos por hecho algo y que realmente no era así. Vale, pues de hecho, fíjate que seguramente casi todos conocemos a algún perfeccionista, ¿no? En nuestra vida, en nuestro entorno. Y bueno, como decías, ¿no? El cómo identificar un perfeccionista, pues es aquella persona que tiende continuamente a buscar la perfección en las cosas que hace, e intenta siempre mejorarlo una y otra vez, insistentemente, ¿no? No sé, seguramente conocerás, o cualquier persona puede conocer a la típica amiga que se maquilla, que se cambia de ropa una y otra vez, que se mira al espejo una y otra vez antes de salir de casa y siempre llega tarde. El hecho de, a lo mejor, de esa persona que limpia, relimpia, ¿no? Sobre lo limpio, y aún así nunca se queda satisfecha con cómo está la casa o cómo está el sitio en el que trabaja y demás, ¿no? Entonces, sí que es verdad que seguramente que haya muchas personas que conocemos a nuestro alrededor que tengan estos síntomas, ¿no? Estos rasgos de personalidad perfeccionista. Vale. Entonces vamos a hablar un poco sobre, dentro de ese perfeccionismo que nos acabas de describir, y de esto estoy viendo que hay muchas personas que ya se están sintiendo identificadas. Creo que también yo soy una de ellas, siento decirlo, pero sí soy una de ellas. Vamos a hablar un poco de los aspectos positivos y de los aspectos negativos.
Vale, fíjate que, como estás diciendo, ¿no? El hecho de todos conocemos a una persona así, incluso a nosotros nos podemos identificar rasgos de este tipo de personalidad en algún momento dado de nuestra vida o a lo largo de nuestra vida. Te comento, el otro día hice una history en el que preguntaba precisamente esto, ¿no? Si conocían a personas perfeccionistas y sorprendentemente el 86% han contestado que sí. Ya no quise entrar mucho más a preguntar si eran ellos mismos los que se identificaban como perfeccionistas o no, pero fíjate, pues sí, que hay un alto porcentaje y entonces es bueno que eso, que lo identifiquemos y que lo separemos si es positivo, si es negativo, si es malo, si es bueno, ¿no? Principalmente... Bueno, yo creo que todos en cierta manera o en algunos aspectos somos perfeccionistas. Quizá en unas cosas somos más o somos menos. Quizá el problema está cuando nos sobrepasamos de ello. Ahora nos lo contarás tú. Claro, principalmente el perfeccionismo consiste en esa creencia, ¿no? En que se puede y que se debe alcanzar la perfección. Entonces, claro, esa creencia al final la persona se convence una y otra vez, se da argumentos sólidos y lógicos de que las cosas por debajo de ese ideal de perfección que se ha planteado en su cabeza, pues entonces si no se alcanza es inaceptable, no es válido, ¿no? Entonces eso repercute en el bienestar o en el malestar de la persona y ahí es donde entra ya ese perfeccionismo negativo, cuando te hace sufrir, ¿no? Cuando te hace sentirte mal, cuando repercute en ámbitos, en áreas de tu vida, como la pareja, por ejemplo, o como el ámbito laboral. Entonces, pues ya ahí es cuando hay que prestar especial atención porque, bueno, pues te está perjudicando, ¿no? En ciertas áreas. Entonces, bueno. Porque realmente, prefiero que sigas comentando esto, pero también te hago una pregunta para si esto no la puedes resolver. Sí. Hay personas que nos están preguntando, pero ¿cuál es el límite entre un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, y ser perfeccionista? Claro, ahí está la cuestión, ¿no? El tener rasgos de personalidad perfeccionista no implica que haya una patología, que sea un trastorno de la personalidad. Que ahí es cuando ya efectivamente roza ese malestar clínico, ese malestar en el que te afecta diferentes áreas de tu vida, y entonces ahí es donde ya sí que entraríamos a catalogarlo o diagnosticarlo como un trastorno de personalidad. De hecho, se puede llamar no solo perfeccionismo, sino que cuando ya se pasa este límite se puede llamar trastorno anancástico de la personalidad o síndrome del perfeccionismo, o sea que tiene varios nombres con los que se puede catalogar. Vale. Pero como te decía, Irene, en cierto modo el perfeccionismo no tiene por qué ser malo, o sea, no tiene por qué ser considerado patológico de entrada. Yo, de hecho, pues conozco muchas personas con rasgos de personalidad perfeccionistas que, si gestionan bien esas cualidades que yo considero en cierto modo genuinas, ¿no? Esas capacidades tan buenas, pero lo equilibran con esa satisfacción y con ese bienestar personal, funcionan genial, la verdad que funcionan súper bien en la vida, en el mundo laboral, en lo personal, y eso le conduce al éxito también en cierto modo. Claro, el problema supongo que está entre, es lo que decías, ¿no? O sea, ¿en qué momento empieza a ser negativo? Exacto. Claro, es que una persona perfeccionista pues, es una persona responsable, es una persona trabajadora, es una persona con capacidad de análisis y de visión global de las cosas, que sabe, pues que no se arruga, ¿no? Ante una situación y es capaz de tomar las riendas, tomar una decisión y normalmente esa decisión le conduce a éxitos, a logros, a cosas positivas, ¿no? Vale. Son personas quizás también muy leales, muy justas, por eso también pues mantienen amistades muy duraderas, muy buenas amistades, buenas relaciones. El problema es ese, ¿no? El punto de esa doble vertiente de cuando ya pasa a la hiperresponsabilidad, a estar obsesionado quizás con el trabajo, a esa visión de ir por delante siempre de todo.
Entonces, pues ahí es cuando suele ser más dañina, es cuando ya la persona empieza a sufrir realmente las consecuencias Claro. de eso. ¿Y qué rasgos suele tener una personalidad cuando es perfeccionista, pero podemos diferenciarlo entre patológica y cuando no lo es, entiendo? Ujú. Más o menos, ¿cómo podríamos hablar de ello? Claro, como te estaba diciendo, ¿no? El hecho ya de ese punto más radical, más extremista, ¿no? En el que, por ejemplo, ¿no? Lo que estábamos diciendo, el excesivo trabajo, ¿no? Hay personas que incluso me han venido a consulta y me han preguntado, Esther, es que yo ya no sé si es que lo que tengo es una adicción al trabajo o yo no sé o qué es lo que me pasa, pero es que es como, tengo un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde y tengo que llegar antes y tengo que quedarme hasta más tarde y siempre tengo una lista interminable de cosas que hacer y nunca me siento satisfecha porque nunca consigo el objetivo. Entonces, ahí está el punto, ¿no? Hiperresponsables, súper trabajadores, insatisfechos en realidad con lo que van, con los objetivos que van alcanzando. Ese sentimiento de justicia, como hemos dicho antes, ¿no? Son justos, leales con las amistades, pero ese sentimiento de justicia ya tan arraigado, tan exacerbado. Conozco personas también que me han dicho, es que prefiero no poner la tele para ver las noticias, porque es que me pongo malo, entonces evito esa situación porque me pone de mal humor. Claro. La injusticia, ¿no? También esa injusticia. La autoexigencia, Irene, también súper importante. Como estas personas ya no es que quieran aspirar a que las cosas estén bien y que estén bien hechas, que yo creo que eso todos lo podemos perseguir, sino que nunca se sienten satisfechas y quieren el 10 y si hubiese más de un 10, más de un 10, ¿no? Entonces, claro, pues, realmente son personas bastante inconformistas. uh-huh. Claro, Pero claro, yo me pregunto, perdona que te interrumpa, Sí. Esther, claro, una persona que tiene las características que tú nos estás contando, que todo el rato quiere el éxito, que no acaba de ya no de terminar nada, sino de ver nada perfecto, por decirlo de alguna forma, Uh-huh. ¿en qué momento se siente bien con el trabajo que está haciendo, por ejemplo? Porque claro, si siempre quiere más, nunca será feliz. Es que ahí es donde está el problema. Es que las personas cuando ya acuden a consulta o cuando buscan información sobre este tema es precisamente por eso, porque no están funcionando, no se están adaptando con normalidad a su entorno. Entonces, efectivamente, se frustran. Claro. Se culpan, todos lo ven negativo, siempre, como estás diciendo, siempre quieren más, entonces es como un agotamiento físico, mental, que es imposible de sostener, y constantemente, ¿no? Ese juzgarse, ese criticarse también, debería de haberlo hecho mejor, debería de haberme esforzado más. Y siempre es un más y más, ¿no? Y estos rasgos perfeccionistas que comentas, ¿de dónde provienen? Es decir, ¿nacemos así y somos perfeccionistas porque sí? ¿O por algo que nos han ido enseñando nuestros padres? ¿O por alguna experiencia? ¿Por qué ocurre esto? Yo ahí, como casi todos los trastornos, en cierto modo, ¿no? De la personalidad o rasgos nuestros propios de la personalidad, hay una carga genética, eso está claro, ¿no? De que ya nacemos con esa personalidad que nos va definiendo desde pequeños, pero efectivamente si tengo esa carga, esa pequeña carga genética con tendencia al perfeccionismo, y mi familia, mi entorno me refuerza el hecho de perseguir el objetivo, el logro, las cosas bien hechas, y lo que me refuerza constantemente es eso, pues voy a seguir alimentando eso y voy a seguir buscando la aprobación de los demás en base a los logros que yo vaya consiguiendo. Entonces es un poco esa mezcla, ¿no? De comenzamos con un poco esos rasgos, pero si encima me lo fomentan, me lo potencian, pues yo voy a continuar con esa línea. Y además, sobre todo,
yo es que trabajo mucho este tema, la verdad que me gusta mucho porque veo la evolución. Creo que las características de personalidad perfeccionista son magníficas, pero cuando son bien gestionadas. Entonces, Claro. yo le digo mucho a mis pacientes, ¿no? El hecho de vamos a trabajarlo y vas a seguir siendo magnífica, maravillosa y excelente, pero vas a vivir más relajada, más relajado, vas a disfrutar más de las pequeñas cosas, te vas a permitir perder un poco el tiempo, que tampoco pasa nada por perder el tiempo un rato. Entonces, a eso es lo importante, ¿no? Eso es la... Claro, es posible que algunas personas que quizás sean perfeccionistas a raíz de que les ocurra algo como por ejemplo puede ser ansiedad o algo así, entonces sea como cuando cambien el chip y digan vale, hasta aquí. Sí, generalmente, bueno, pues cuando tocamos fondo, ¿no? Es lo que se suele decir, es cuando ya, pues ahí cambia el chip, intentamos que cambie el chip, ¿no? Sobre todo, Irene, ya no es que cambie, sino también es cuando lo identifican. A lo mejor una persona con ansiedad, una persona con depresión, lleva muchos años viviendo esta necesidad de control, de orden, de tenerlo todo bien organizado y demás, y hasta que no ya está, que no puede más y está saturada, Claro. es cuando sufre ansiedad, es cuando sufre depresión, va a una consulta, se lo diagnostican, ansiedad o depresión, pero ven el fondo que es esas características de personalidad que no la han gestionado bien y le han llevado a eso. Claro, como comentas, lo importante del perfeccionismo entonces es darte cuenta de que eres así. Porque en el caso de que no te des cuenta o quizá no hagas nada por cambiarlo, esto puede derivar a otro trastorno. Claro, fíjate que principalmente al que fastidia es al de fuera. O sea, cuando cuando una siente que está haciendo las cosas bien, que quiere aspirar a hacerlo mejor, que quiere tal, bien, pero el problema es cuando convive con una persona y está constantemente en la queja, cuando en el trabajo no es capaz de trabajar en grupo y se le señala, cuando va por la calle y ve una injusticia y se tira a resolverlo, cuando no, a lo mejor no tenía necesidad y se encuentra con un problema mayor. Entonces, claro, ahí es cuando esa persona ya empieza a detectar que algo no va bien. Y entonces es cuando lo identifica. Cuando hay esa identificación, pues lo propio efectivamente es eso, pedir ayuda, pero sobre todo dejarse ayudar. O sea, no es tanto pedir ayuda, sino que asumas que esos rasgos de personalidad, si los gestiono bien, son muy buenos, pero si los sigo gestionando por cómo voy, quizás que por lo que acude a una consulta y demás, pues voy a estar cada vez peor. Entonces, confiar en que pueda haber ese cambio. Claro. ¿Nos podrías dar algunas pautas para todas aquellas personas que quizá después de escuchar esto digan, ostras, pues creo que yo estoy en el caso? ¿Qué puedo hacer aparte de pedir ayuda, como dices, para poder trabajar todo esto? Claro. Vale, pues como estábamos diciendo, ¿no? Primero identificar. La idea es identificar el hecho de me preocupo en exceso por estas cosas, tengo bastante, o sea, tengo tanto en cuenta la opinión de los demás, me frustro, me siento insatisfecha. Cuando identifico todo eso, ya estoy haciendo un trabajo de autoconocimiento, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando empiezo a conocerme, puedo empezar a valorar las cosas buenas, este perfeccionismo positivo, como hemos dicho, y poder adoptar unas posturas diferentes y tomar medidas diferentes para las negativas, las que me hacen mal. Entonces empezar ahí. Después quizás pues seguramente haya muchas creencias erróneas, ¿no? De todo o nada. De, por ejemplo, pues si yo no tengo, no sé, hoy por ejemplo he visto una chica, ¿no? En el que está ahora con los exámenes y demás, y me decía, pero es que no lo tengo preparado como para el 10. Es que si no voy a por el 10, yo no quiero, no me presento al examen, ¿no? Entonces
el caer en la cuenta de que hay una creencia errónea de que hay que tener un 10 siempre en todo, sino que, bueno, pues no estás para un 10, pero a lo mejor sacas un 7. Oye, pues ya te quitas una asignatura para verano y para el año que viene, pues mejor eso, ¿no? Que quedarte en ese bloqueo y no dar el paso, ¿no? Entonces, Pues sí, la verdad es que sí. esas creencias también muchas veces son muy limitantes y son necesarias también separarlas y flexibilizar un poco con ello, ¿no? Porque realmente yo me pregunto, ¿realmente existe algo perfecto? No, para nada. Claro, cada persona se plantea o busca, hace ese ideal, se monta esa película, ¿no?, en su cabeza de un ideal de perfección en el que va constantemente a perseguirlo. La cuestión incluso es que aunque consiga rozarlo, es que siempre vamos a querer más y siempre vamos a querer más. Y yo muchas veces en la consulta lo explico en términos numéricos para darle un poquito de más objetividad, ¿no? Porque al final es tan abstracto que cuesta verlo. Entonces, imagínate si es una línea del 0 al 10, si lo hablamos en términos numéricos, al final estamos hablando que los números son infinitos. Después del 10 está el 11, después el 12, después el 13. Ostras, es que va a llegar un momento en que el infinito es casi imposible. Entonces, efectivamente, la perfección es imposible. Cada uno tiene que saber hasta dónde y plantear objetivos realistas que sean alcanzables. A raíz de esto, un usuario nos comenta, pero no es mejor... ay, se me ha ido. Pero no es mejor prepararse siempre para ser ideal, sabiendo que siempre te quedas algo por debajo. Claro, es que... Es decir, aspirar a más y no conformarse. Claro, esa es una palabra también que me preguntan mucho. Bueno, pero Esther, esto es conformismo, entonces. No nos equivoquemos. Es adaptarse. O sea, es una adaptación a las circunstancias, a mis limitaciones, a mis cualidades, a mis características también. Una adaptación en la que me permita vivir bien, vivir feliz, vivir en paz, tranquila, y no siempre más. Lo decíamos al principio, o sea, el ser perseverante o el ser trabajadora, el ser responsable es magnífico, pero ya el ser hiperambiciosa, hiperresponsable, hipertrabajadora, ya cansa, ¿no? Eso es lo que nos cansa y nos satura. Bueno, esto me recuerda un poco, ahora no recuerdo con quién lo hablaba hace poco, bueno, era un psicólogo del portal, y me recuerda un poco a qué es para ti el trabajo perfecto o el trabajo ideal. Es como que creo un poco, sobre todo en la sociedad en la que vivimos ahora, que los jóvenes que hemos estudiado carrera, que tenemos un máster, que tenemos un doctorado, que tenemos una serie de cosas, siempre pensamos, guau, es que yo tengo todo esto, tengo que tener el trabajo ideal, tengo que tener el trabajo perfecto. Y creo que la realidad es que no nos damos cuenta de que a lo mejor no necesitamos ganar una millonada y estar todo el día trabajando, ser todo perfecto, sino que eso nos permite hacer cosas que nos gusten. Claro, que entonces, al final está un poco el debate ahí. Que dejamos en un segundo plano la calidad de vida. La calidad de vida de las personas. Nos hemos montado en una carrera de competición con nosotros mismos, en cierto modo, de títulos y demás. Oye, y hablo en primera persona que en cierto modo todos, como tú dices, estamos en sí, esa bueno, dinámica. Cada persona es distinta, pero creo que tanto tú como yo hemos estado también dentro de esta dinámica, pero claro tenemos que ponernos unos límites, supongo. Exactamente, uno aprende también a poner esos límites de decir, bueno, qué es lo que me hace a mí también feliz, qué es lo que me hace estar bien, qué es lo que me hace estar en paz conmigo misma, y hasta ahí. Y no significa que eso que no sea ser ambiciosa, significa quiero ser ambiciosa con mi bienestar también, ¿no? Y valorar todas las áreas de mi vida, no solo lo laboral, no solo lo perfecto, lo bien hecho. Bueno, supongo que la realidad es que después ves a gente que tiene trabajos súper importantes o que gana muchísimo dinero o que hace cosas que dices, guau, esta persona es muy, muy top. Y luego les ves, pues,
que no tienen vida familiar o que están amargados o sea el caso que sea y dices, pues yo realmente no quiero esto. No quiero eso. Pero bueno, claro, depende mucho de cada persona. Claro. No, sí, además, como te decía, ¿no? La chica esta que también te comentaba de que entra a las 8 de la mañana, termina a las 4, pero nunca sale a las 4. O sea, ¿qué vida después en pareja puede tener o qué vida familiar? O ya no hace falta ni siquiera pareja, familia, sino contigo misma, ¿no? De autocuidado, de tirarte en el sofá y sentirte satisfecha de un día bueno, pues que ha terminado bien y que me lo dedico un rato a mí y ya está. Y no tengo que estar al 100% ni al 1000 por 1000 siempre, ¿no? Es que pues sí. es la cuestión. Sí, sí. Pues sí. No sé si querías decir algo más en cuanto a pauta sobre este tema o quieres que pasemos ya a la parte de las dudas. Bueno, más o menos hemos ido, como te comentaba, ¿no? Hemos ido enfocando un poco, sí que se nos queda a lo mejor intentar hablar un poco más de la autoestima, que es verdad que se ve muy mermada por todas estas características tan exigentes y tan de ese círculo vicioso en el que se entra, ¿no? Y bueno, pues es importante trabajar esa autoestima, es importante esos pensamientos rígidos, como hemos dicho, de las creencias que nos limitan y que nos bloquean y bueno, pues hay que saber también buscar alternativas y buscar otros estilos de pensamiento. Entonces, bueno, si la gente le interesa, continuaremos en esa línea comentando un poquito más, Irene, si quieres. Pero, la verdad es que prefiero que nos den primero algunos tips, aunque sean cortitos, para mejorar el autoestima, sobre todo en las personas perfeccionistas, que creo que a muchos de las personas que nos están escuchando o viendo les puede venir bien. Vale, pues fíjate, con autoestima, lo principal es valorarnos. O sea, como hemos dicho, las personas perfeccionistas tienen unas características y unas cualidades de personalidad magníficas. Entonces vamos a coger esas, vamos a identificarlas y vamos a alimentarlas y potenciarlas, pero en positivo y valorando eso. Pero vamos también a identificar lo que nos hace sufrir, lo que nos hace daño, lo que nos hace sentirnos mal y vamos a trabajar sobre ello, puliéndolo, ¿no? Y vamos a ir matizando y relativizando un poco cómo vivimos las situaciones, porque muchas veces se viven con tanta intensidad que es lo que provoca el malestar, ¿no? Entonces, el saber separar esa parte positiva, fortalezas, ¿no? Y esa parte negativa, debilidad, es súper importante, ¿vale? Por ahí entraríamos un poco en autoestima y bueno, pues el autoconocimiento, como hemos dicho, el valorarse, el reconocerse, el no necesitar la aprobación de los demás, súper importante también para no tener que seguir en esa competición y en esa comparativa aspirando a más. Entonces, un poco por ahí el trabajo, ¿no? Que tendría que hacer una persona, preguntarse quién soy, ¿no? ¿Quién soy? Claro. Y bueno, ¿y quién quiero ser? ¿Quién quiero ser dentro de 6 meses o quién quiero ser dentro de un año? ¿De verdad quiero seguir así o manteniendo estas actitudes, estas conductas? Pues vamos a por ello. Vale, pues animo a todas las personas que sé que muchos de ellos estén interesados sobre todo en tema de autoestima, que si se encuentran en el caso de perfeccionismo, aprovechen un poco a hacer todas estas recomendaciones que nos ha hecho hoy Esther. Pasamos al tema de las dudas, que sé que hoy se está generando bastante debate. Sí. Y quería preguntarte, porque he leído hace un ratito unos padres que decía que está escribiendo un libro sobre el perfeccionismo, que trata del perfeccionismo, no recuerdo cómo era exactamente la duda, pero nos preguntaba si le podemos decir exactamente qué trastornos pueden derivarse de cuando una persona es perfeccionista.
Bueno, principalmente el trastorno obsesivo compulsivo, como hemos hablado, porque la persona comienza a rumiar en ese control, en esa necesidad de tenerlo todo atado y demás. Entonces, esa obsesión. Muchas veces hay personas que se deriva a lo mejor en la limpieza, que se deriva en lo laboral, en la puntualidad incluso, ¿no? Se puede ver en muchos tipos el trastorno obsesivo-compulsivo. Como hemos hablado antes, también puede derivar en ansiedad por ese estrés, ¿no? De no conseguir lo que desea, a lo que aspira. Entonces le provoca ese estrés, le provoca agobio, esa frustración, impotencia, ¿no? Entonces puede también tener ansiedad, depresión por esa tristeza o esa incluso culpa, ¿no? Por no conseguir las cosas que se propone, o sentir que no se está organizando bien, o sentir que debería de haber hecho las cosas mejor, y se critica y se hace ese reproche a sí mismo y se culpa. Pero incluso introduzco a lo mejor un tema que a lo mejor es menos conocido, las somatizaciones, es decir, personas que expresan este malestar, esta incongruencia consigo mismo con síntomas físicos, pues a lo mejor un colon irritable, a lo mejor una psoriasis en la piel. Parece sorprendente, pero sí que... O sea, ahora me has dejado un poco alucinada, porque sí que es cierto que sí que era consciente de que el colon irritable al final es algo de nervios, entonces entiendo que una persona es perfeccionista, pues a la vez es nerviosa y por eso puede generar el colon irritable. Pero el caso que decías de la psoriasis, o sea, ¿puedes tener problemas de dermatitis a raíz de ser perfeccionista? Por ejemplo, sí, de la misma forma que el cuerpo tiene una reacción fisiológica y provoca cambios, ¿no? Como hemos hablado bueno, incluso dolor de cabeza, migrañas crónicas, ¿no? Pues sí, el cuerpo se expresa en cualquiera de sus partes, ¿no? En cualquiera de sus formas, y el cuerpo es sabio, ¿no? Entonces busca siempre nuestro punto flaco, la vulnerabilidad que podemos tener por ahí, y se manifiesta de esa forma. Entonces, si alguna vez he tenido psoriasis, ya sea por genética, ya sea por climatología o por lo que sea, pues a lo mejor ya se me ha quedado ahí un componente de vulnerabilidad fisiológica, claro, biológica, que el cuerpo en momentos de estrés o de tensión o de picos de esta incongruencia como estamos hablando, pues estalla por ahí. Entonces sí. Pero me parece muy interesante. Y ahora estaba pensando, también hay mucha gente que sobre todo cuando trabaja o cuando está concentrado, creo que sobre todo más en el caso de las mujeres, tienen la tendencia a ponerse el pelo en la boca o a morderse el pelo. ¿Esto también tiene que ver con ser perfeccionista o es algo que no tiene nada que ver? Bueno, yo eso lo veo más como una descarga, ¿no? De la tensión, del estrés, del agobio. Habría que indagar de dónde viene ese agobio, de dónde viene ese estrés. Si quizás es porque a lo mejor está en el trabajo y que un compañero ha hecho algo que le parece injusto, o ha desordenado el lapicero que tienen allí para todos los compañeros, y a lo mejor eso le provoca estrés. Parecen tonterías lo que estoy diciendo, pero no lo es, porque muchas veces todo eso acumulado genera tensión y hay que descargarlo de alguna forma, y a lo mejor pues esa manía de coger el pelo y descargar por ahí, pues puede ser el pelo, que puede ser un bolígrafo, que puede ser una pelota antiestrés, ¿no? Entonces sí, puede ser, ¿no? Puede ser que venga de ahí. Vale. En el caso del bruxismo, cuando apretamos la mandíbula cuando dormimos, bueno, esto sé que puede provenir de varios factores, como estrés, ansiedad, o sea, hay muchos temas. Pero una persona perfeccionista, como hablábamos antes, que suele ser nerviosa, también puede derivar a esto. ¿Sabes qué pasa? Sí, o sea, en principio sí, pero esto ocurre generalmente porque la persona perfeccionista, a ver cómo digo yo esto para que se entienda, la persona perfeccionista
muchas veces no se expresa tal como quisiese por mantener ese estatus de perfección, por mantener esa cordialidad quizá y no provocar un conflicto o algo. Entonces reprime a lo mejor ciertas emociones o ciertos sentimientos de ira o de enfado o de malestar con otra persona o con cualquier circunstancia y demás, que al no expresarlo el cuerpo se lo queda dentro. Entonces, Claro. pues efectivamente en el sueño, ¿no? Es cuando ordenamos nuestras ideas y nuestras emociones también. El inconsciente toma rienda suelta y es cuando a lo mejor esa tensión se manifiesta y se expresa en la mandíbula. Pues sí, puede ser. Vale, vale. También estaba leyendo otras preguntas de usuarios, pero uno nos preguntaba, ¿la procrastinación forma parte del perfeccionismo? Totalmente, totalmente. Uno de los principales rasgos y consecuencias, en cierto modo, es la procrastinación, el posponer tareas, ¿no? De hecho, bueno, comentarios del tipo, si no puedo empezar un trabajo y hacerlo perfecto, hasta que no sepa la forma correcta de hacerlo, no voy a hacerlo, ¿no? Y lo vas Claro. posponiendo, y es por eso, ¿no? El aspiro a hacerlo tan bien que si no lo voy a hacer tan bien, me bloqueo y no lo hago, consciente o inconscientemente, ¿eh? Que muchas Claro. veces lo vamos dejando sin darnos cuenta, pero en el fondo ahí está esa parte de no quiero hacerlo mal o no quiero jugármela, ¿no? En cierto modo. Claro. Ujú. Mira, otro usuario nos dice, le digo a mi mente, no pasa nada si no sale bien, pero mi cuerpo sigue con ansiedad. Claro. Claro, fíjate la importancia de la creencia, como hemos dicho al principio, ¿no? Esa creencia está tan instaurada, la hemos alimentado en cierto modo, nos hemos convencido de ello y tenemos o sea, circunstancias y acontecimientos que nos han pasado que verifican que haciendo las cosas así pues salen bien y mejor, ¿no? Entonces la creencia ya está tan instalada en el pensamiento y en ese esquema estructurado y rígido, que por mucho que me lo diga, si no me convenzo, mi cuerpo va a seguir en la misma línea. ¿Vale? Claro. Entonces, ahí es donde decíamos antes el pararse a analizar esas creencias erróneas y de verdad creerme esa alternativa que yo le voy a dar a mi pensamiento. Si no me lo creo, Claro, o sea, no esto sirve es de lo que nada. dice la persona, por más que te diga no pasa nada, no pasa nada, realmente sí pasa, porque se lo está diciendo pero no se lo cree, es lo que dices, ¿no? Claro, es que ese no pasa nada, tengo que argumentarlo con algo. Tengo que, no Claro. pasa nada por esto y por lo otro. No pasa Claro. nada, es como, bueno, venga, no pasa nada, tira para adelante, pero tienes que tener un porqué, tienes que tener un porqué de las cosas. De la misma forma que antes, seguramente, se afianzó esa creencia de que hay que hacer las cosas bien con una experiencia previa de un reforzamiento, de venga, bien hecho, o lo que sea. Claro. Entonces, hay que buscarlo por ahí. Ujú. Pues sí. Pues Esther, te doy las gracias por el tema de hoy. Creo que ha sido muy enriquecedor porque además hemos tratado diferentes temas que todos están relacionados en realidad y creo que a muchos de los usuarios que hoy nos están siguiendo les van a interesar. Así Pues que sí. nada, nos vemos muy pronto en otro Instagram Live. Muy bien, Irene, pues muchísimas gracias. Nos vemos prontito. A ti, hasta luego. Hasta luego, chao. Bueno, espero que el tema de hoy os haya gustado. Sé que muchos teníais muchas dudas. Hemos intentado resolverlas todas. Diría que no me ha quedado nada pendiente. Si es así, escribirme por mensaje privado y os derivaré al consultorio para que la puedan responder otros psicólogos. Dicho esto, acabamos el directo de hoy. Os recordamos que esta semana aún queda otro por hacer. Os dejo aquí abajo, como siempre, el enlace de terapia online para
para todas aquellas personas que necesiten hablar con un psicólogo de forma online, ya os dirán ellos las tarifas que tienen y el que os guste más a vosotros podéis escogerlo, solo tenéis que escribirles. También tenéis el consultorio, como os comentaba antes, en el que si tenéis alguna duda, alguna pregunta concreta, muchos de nuestros psicólogos van contestando diariamente. Darles un poquito de tiempo, sé que hay muchas preguntas que aún no se han respondido, pero entender que están trabajando y además que la situación actual es complicada. Todos los lives, como me estáis preguntando, los guardamos en Instagram TV en el momento de que lo finalizamos, así que tardará unos minutitos en procesarlo, pero os lo cuelgo en historias para que os enteréis de que ya está guardado. Así que nada, nos vemos muy prontito. Hasta luego.